PCT y PCT. Rolando Hernández, jefe de la sección de servicios a las oficinas, División de Cooperación Internacional del PCT en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, Suiza. Fernando Becerril, First Deputy Secretary General de AIPPI, México. Moderador, Leonardo Cordeiro, socio de Greenbaum, Pocinhas y Teixeira, Brasil. Hola a todos y a todas. Buenos días. Vamos arrancando el día de hoy, un poquito temprano, pero tenemos que empezar de alguna manera. Somos pocos, pero seguro que el tema muy importante para que hablemos la importancia del PCT en Sudamérica. Es un honor darles la bienvenida al taller organizado por ACIP titulado PCT é PCT, donde contamos con el privilegio de recibir representantes de OMPI y la IPPI. Este encuentro adquiere una importancia especial porque, aunque el tratado PCT se ha consolidado como una herramienta esencial para la internacionalización de la innovación, la realidad latinoamericana sigue siendo un poco heterogénea. Algunos países son miembros activos del PCT y lo utilizan intensamente, mientras que otros aún no se han adherido o lo hacen de manera limitada. Essa diversidad plantea desafíos técnicos, jurídicos y estratégicos, tanto para los agentes de la propiedad industrial como para las empresas, las universidades, las startups, el gobierno y la región. Hoy buscamos no solo comprender las funcionalidades y oportunidades del PCT y de IPCT, sino también analizar cómo estas herramientas se entregan en los diferentes contextos latinoamericanos, cómo influyen en las estrategias de protección internacional y qué barreras enfrentamos para ampliar su uso y fortalecer su cooperación regional. Nuestra expectativa es que esta conversación sea interactiva, inspiradora y verdaderamente útil para nosotros los asistentes y los agentes que manejan propiedad intelectual en Latinoamérica. Antes de comenzar, voy a presentar a Rolando y después, cuando empezar, te presento a Fernando. Un resumen muy rápido. Rolando es abogado graduado por la Universidad de La Habana, Cuba, y máster en propiedad intelectual por la Universidad de Alicante. Rolando, en su actual puesto, es responsable de supervisar, diseñar y promover la cooperación internacional en el ámbito del Tratado de Cooperación en materia de patentes PCT. Hoy, Rolando, desde 2000, está trabajando en OMPI y es jefe de la sección de servicio a las oficinas de la División de la Cooperación Internacional de Tratado, el PCT. Entonces, no hay ninguna persona con más conocimiento y experiencia para hablar de eso acá, representando OMPI para nosotros hoy. Entonces, con mucho gusto, Rolando, te paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Leonardo. Buenos días a todos. Gracias por estar acá. Vamos a hacer una primera presentación tratando de que no sea un poco más práctica. Vamos a comenzar con una explicación general del sistema del Tratado de Cooperación en materia de patentes. Después vamos a ver algunas estadísticas del sistema. Y en la última parte vamos a ver justamente las herramientas electrónicas que apoyan a la presentación de solicitudes internacionales y en particular el sistema EPCT para la presentación de solicitudes. Bueno, lo básico, empezamos por lo básico. ¿Qué cosa es el PCT? El Tratado de Cooperación en materia de patentes, como ustedes conocen, es un tratado internacional que administra la OMPI y su objetivo es racionalizar y facilitar la presentación de solicitudes de patentes en otros países a partir de cada uno de los territorios de los Estados miembros que lo integran. Las ventajas que tiene el PCT son
fundamentalmente en dos ámbitos para los solicitantes. En primer lugar, el tiempo, alarga el periodo para confirmar la solicitud de protección hasta 30 meses. Y en segundo lugar, es un instrumento que le va dando a los solicitantes información técnica que les permite, en sentido general, ver las potencialidades que tiene la invención. Se dice que el PCT es uno de los tratados más dinámicos que están en la OMPI justamente porque es un tratado de puro procedimiento. La decisión de conceder patentes siempre reposa en las oficinas nacionales o regionales y no entra a cuestionar los requisitos sustantivos de patentabilidad de las legislaciones nacionales, sino que solamente abre un acceso a esos sistemas nacionales de protección de las patentes u otros títulos similares. Aquí hay algunas ventajas del PCT. En primer lugar, es un procedimiento que le da mayor flexibilidad a los solicitantes, tienen mayor margen de maniobra. Cuando se deposita la solicitud internacional, automáticamente se están designando los 158 Estados miembros, pero en el periodo de 30 meses, al final del periodo de 30 meses, el solicitante decide de esos 158 cuáles realmente quiere protección y qué tipo de protección quiere de acuerdo con la legislación nacional de cada uno de los países. Una de las ventajas, además, que tiene el sistema es que permite a los solicitantes ir introduciendo modificaciones, adecuando la solicitud justamente a los retos que le va imponiendo el estado de la técnica a partir de la información que proporciona el PCT. Y desde el punto de vista de los gastos, bueno, un efecto muy importante del PCT es que aplaza el pago de las tasas nacionales hasta 30 meses, lo cual nos permite buscar vías paralelas de financiamiento si realmente queremos proteger la invención. El sistema del PCT no anula el sistema tradicional del Convenio de París, o sea, son dos sistemas que corren en paralelo. La ruta preferida por los solicitantes, como vamos a ver, es justamente el sistema del PCT, pero el solicitante que lo desea puede continuar utilizando la vía tradicional del Convenio de París, dependiendo del alcance geográfico que pretenda darle a esa protección. Muchas veces es más económico utilizar la vía tradicional que utilizar la vía PCT. Este es el mapa PCT. Verán que ayer en la tarde en un panel se hablaba de los huecos que existen en la región, y verán que, bueno, estamos justamente en uno de esos huecos en este momento. Lo que es Argentina, Paraguay, Bolivia no son miembros, además de Venezuela, pero es un sistema que tiene un alcance realmente mundial. Prácticamente todos los estados están integrados al sistema. Esto es una cita del director general justamente ilustrando el uso del PCT. El sistema del PCT es un sistema que ha demostrado mucha resiliencia a lo largo del tiempo, en el sentido de que, a pesar de no importa lo que pase en la economía, es como un refugio seguro para aquellos que quieren solicitar patentes. De ahí que, aunque sea muy modesto en ocasiones, es un sistema que históricamente crece a partir del uso que le dan los solicitantes. Esto que vamos a ver ahora es el cronograma, digamos, del PCT. O sea, son los plazos en los que vive una solicitud internacional. Yo no voy a explicarlo todo, obviamente, porque vamos a estar aquí, podríamos estar 3 días acá hablando de cada uno de los detalles, sino que simplemente me voy a referir a las fases principales para darles la información que pueda ser relevante. La primera etapa, verán que está en rojo, un cuadro rojo, es la presentación de la solicitud. Pero antes de entrar justamente a la presentación de la solicitud, quiero hacer mención de quién puede actuar como mandatario, como representante, como agente en el PCT. Y aquí igualmente sucede lo mismo que con la materia sustantiva. Puede actuar en el marco del procedimiento del PCT cualquier agente que la legislación nacional lo admita a actuar ante la oficina. O
O sea, la legitimación para actuar en el PCT viene dada por la legitimación que le da la legislación de actuar ante la oficina en un momento, en un procedimiento de patentes cualquiera. Así que cualquier persona que presente solicitudes nacionales de patentes puede también presentar solicitudes internacionales e interactuar con todas las administraciones internacionales durante el procedimiento del PCT. Ahora, ¿quién puede presentar solicitudes PCT, solicitudes internacionales? Bueno, en principio cualquier persona natural o jurídica que sea nacional o residente de un Estado miembro. Este es el principio general. Obviamente el sistema está diseñado para beneficiar a los nacionales residentes de sus Estados miembros, aunque, como muchos conocen, existen mecanismos que permiten a solicitantes de Estados que no son miembros presentar solicitudes a través de terceros países. Y eso es bastante conocido para los solicitantes argentinos que utilizan el PCT siempre a través de terceras vías. Con esto no hay gran misterio. La solicitud internacional es una solicitud que es muy similar a las solicitudes nacionales, lo que simplemente, bueno, tiene el componente internacional porque alcanza en principio a 158 Estados miembros. La característica de la solicitud PCT es que, independientemente de donde se presente, tiene alcance inmediato en los 158 Estados miembros. O sea, la fecha en que se le otorga una solicitud internacional en cualquiera de las oficinas de los 158 Estados miembros tiene automáticamente que ser reconocida por el resto de los miembros en cuanto a fecha y presentación como tal. Y tiene el efecto de muchas solicitudes nacionales regulares, o sea, tantas solicitudes como Estados miembros existen. Incluso la solicitud internacional da derecho, o sea, da nacimiento al derecho de prioridad. Yo puedo reivindicar una prioridad de una solicitud internacional como se sucede con las solicitudes nacionales. Por lo general se presenta en un solo idioma. En el caso de la región, tanto el español como el portugués son idiomas aceptados en el procedimiento PCT. La solicitud internacional se puede presentar ante la Oficina Nacional de Patentes de los Estados miembros. En este caso, la oficina estaría actuando como oficina receptora de solicitudes internacionales y cumple o incluye toda una serie de requisitos formales, que esto sí es muy interesante para los solicitantes porque los requisitos formales de la solicitud internacional sí van con ella incluso hasta cuando entre en fase nacional, hasta el final del procedimiento. De forma tal que las oficinas nacionales no pueden pedir más requisitos que los que están en PCT, justamente para evitar duplicidad y para evitar darle cargas adicionales al solicitante de algo que ya ha hecho en la fase internacional, lo tenga que repetir posteriormente. Bueno, les mencionaba, la solicitud internacional se puede presentar ante la Oficina Nacional, que en este caso estaría actuando como oficina receptora o Receiving Office, por eso se le usan las siglas en inglés RO, o también todos los solicitantes tienen la opción de presentar solicitudes internacionales ante la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra, que actúa como oficina receptora para todos los solicitantes en todos los idiomas. La forma de presentar las solicitudes internacionales puede ser en papel, que es la forma clásica, pero muy en desuso, o puede ser en formato electrónico, que es el formato que utilizan más del 99% de los solicitantes, por las ventajas que vamos a ver más adelante. En el momento de presentar la solicitud internacional, el solicitante tiene que decidir qué administración encargada de la búsqueda internacional es la que va a utilizar. Actualmente, verán, está ahí la lista de las 25 administraciones internacionales que existen en el mundo activamente trabajando, pero esto no significa que todos los solicitantes puedan utilizar las 25 administraciones, porque la opción de las administraciones de búsqueda que puedan utilizar depende de lo que decida la oficina receptora. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de México, que tiene 7 administraciones de búsqueda, pero tenemos otros países que tienen 2 o 3. Entonces la opción del solicitante está limitada justamente a lo que haya decidido la oficina receptora. Y en
En el momento de seleccionar a la Administración de Búsqueda Internacional, el consejo es justamente tener en cuenta el idioma de trabajo, según el idioma en que se haya presentado la solicitud, los costos, porque no todas las tasas que perciben las administraciones de búsqueda son iguales, y por último, la calidad percibida en el área técnica, teniendo en cuenta el mercado al que yo me quiero dirigir. Hay países que tienen un desarrollo tecnológico en ciertos sectores más que otros, y esto se refleja en la actividad de la Oficina de Patentes y en este caso de la administración encargada de la búsqueda internacional. Ahora, la pregunta clásica siempre es ¿cuánto cuesta una solicitud PCT? ¿Cuánto cuesta presentar una solicitud PCT? Y la respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende de quién presente la solicitud, de dónde presente la solicitud, del formato en que presente la solicitud y de la administración de búsqueda que seleccione. ¿Quién presenta la solicitud? Es importante puesto que hay rebajas de tasas bastante significativas para los solicitantes que sean personas naturales y que provengan de ciertos países. En la región prácticamente todos los países están incluidos en esta categoría porque son países en desarrollo, países menos adelantados, etc. Este es el primer aspecto, o sea, si un solicitante es persona natural, las tasas internacionales van a reducirse e incluso muchas tasas de búsqueda en algunas administraciones también van a reducirse. El tema de cómo lo presenta también, si se lo presenta en papel va a tener que pagar tasa completa, si lo presenta en formato electrónico, además de los ahorros derivados de la tramitación electrónica, va a tener rebajas de tasas dependiendo en el formato electrónico que lo presente. Si presenta en PDF tiene una rebaja X, si presenta en XML la rebaja es mayor y así sucesivamente. Y por último, los comentaba de la administración de búsqueda, que como les decía, cada una tiene una tasa distinta y cada una aplica además rebajas distintas. No es un sistema heterogéneo. Ahora, en el momento de presentar la solicitud hay que pagar 3 tasas. Una tasa de transmisión, una tasa de búsqueda y la tasa de presentación internacional. La tasa de presentación internacional es la única que es fija y que es siempre la misma. La tasa de transmisión depende de la oficina receptora y la tasa de búsqueda depende de la administración de búsqueda internacional que se seleccione. La segunda etapa del procedimiento, después que se presenta la solicitud, es lo que llamamos el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita de la administración encargada de la búsqueda internacional. Esta es una etapa bastante, digamos, unilateral, automática. Una vez que se presenta la solicitud, esa solicitud se transmite a la Administración de Búsqueda Internacional que haya indicado el solicitante y la Administración de Búsqueda Internacional procede a elaborar el informe de búsqueda y la opinión escrita, que son 2 documentos que se elaboran por la misma persona, pero en este caso tienen una diferencia importante. En el informe de búsqueda solamente se incluye un listado de los documentos que están en el estado de la técnica. No hay elementos de juicio, es lista. Estos documentos están y tienen que ver con tu invención. En la opinión escrita, por el contrario, ya sí hay un elemento de juicio que el examinador de forma preliminar le dice al solicitante: yo creo que esta solicitud no tiene novedad, o sí. Lo mismo con la actividad industrial, con la aplicabilidad industrial y con la actividad inventiva. Esto es muy útil para el solicitante porque en caso de que todo esté bien y que el examinador decida o diga que hay novedad, que hay actividad inventiva y que hay aplicación industrial, no hay problema. Pero en el caso de que el examinador señale que alguno de los requisitos no se cumple, tiene que explicar por qué él considera que no se cumple. Y esto es una información que es muy valiosa para el solicitante porque puede introducir modificaciones en la solicitud que mejore el ámbito de protección, que pueda evadir los obstáculos que se encuentren y que aumente la probabilidad de que esa invención posteriormente sea concedida. Lo cual implica que después de que se reciba el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita, el solicitante tiene que evaluar esa información técnica, decidir si incluye modificaciones,
si simplemente no hace nada porque con esa invención no va a llegar a ninguna parte, o si realmente puede salvarla y, bueno, mejorar el contenido técnico siempre y cuando aplicando la regla de que no se puede introducir materia nueva en ninguna modificación durante el procedimiento. Existe un mecanismo bastante poco usado pero útil para los solicitantes, que después de recibir el informe de búsqueda internacional y de la opinión escrita, los solicitantes pueden hacer observaciones informales. Estas observaciones informales el solicitante las hace ante la Oficina Internacional de la OMPI y el objetivo es, de cierta forma, darle voz al solicitante. La administración de búsqueda dice en la opinión escrita o en el informe de búsqueda que esa opinión no es patentable, que no cumple con algunos requisitos y el solicitante no está de acuerdo con eso. En esta etapa no hay comunicación con la administración, sino que simplemente recibe el informe y ya. Y lo que, para de cierta forma balancear, el solicitante puede hacer observaciones informales sobre lo que dijo la opinión escrita y el informe de búsqueda, fundamentalmente sobre lo que dice la opinión escrita, que es la que incluye requisitos de patentabilidad. Y estas observaciones informales, las oficinas nacionales posteriormente tienen acceso a ellas y tienen el punto de vista de la administración de búsqueda y el punto de vista del solicitante para que decidan si conceden la patente o no. Perdón. Después de la búsqueda de opinión escrita, viene la publicación internacional, que es la tercera etapa del procedimiento. Hasta este momento, la solicitud internacional se ha mantenido confidencial. Todavía no forma parte del estado de la técnica porque no ha sido publicado. Sin embargo, con la publicación internacional, que se hace automáticamente, lo hace la Oficina Internacional en formato electrónico, en Patent Scope, que es la página donde se publican todas las solicitudes internacionales. La publicación automáticamente crea un estado de la técnica con relación a esa solicitud, porque pasa a formar parte del estado de la técnica y cuando algo entra en el estado de la técnica no se puede sacar. Ya esto es un acto irreversible. No obstante, existen salvaguardias para que el solicitante, en caso de que por cuestiones de táctica o estrategia con relación a la solicitud en sí misma o con relación a cuestiones comerciales, pueda aplazar la publicación internacional o simplemente detenerla retirando la solicitud, para evitar que entre en el estado de la técnica y poder volverla a presentar sin que exista interferencia en cuanto a los requisitos de patentabilidad de la misma solicitud. Bueno, después de esto vienen dos etapas adicionales, que es el examen preliminar internacional y la búsqueda internacional suplementaria. Yo no voy a entrar a explicar esto porque estos son mecanismos, en primer lugar, que no son obligatorios. Los solicitantes los piden si quieren, si no quieren no los piden. Por lo general, los solicitantes piden examen preliminar internacional cuando el informe de búsqueda y la opinión escrita son negativos y tienen esperanzas de poder arreglar un poco el asunto y que a través del examen lo resuelvan, pero les decía, es un mecanismo muy poco utilizado, solamente el 3% de los solicitantes lo utilizan porque esencialmente aumenta los costos, porque por esto hay que pagar tasas adicionales. En el caso de la búsqueda suplementaria es un mecanismo que es incluso menos utilizado todavía, puesto que la búsqueda ordinaria es suficiente para conocer el estado de la técnica. Entonces, esto es algo que se introdujo no hace mucho en el procedimiento PCT y ya muchos están dudando si vale la pena o no porque prácticamente nadie lo utiliza. Y llegamos al final del procedimiento, que es ya la entrada en fase nacional. Yo les decía que cuando se presenta la solicitud internacional al principio, yo estoy automáticamente diciendo, sin decirlo porque es automático, que quiero protección en 158 países según lo que desee y lo que me ofrezca la legislación nacional. Por defecto se considera que estoy pidiendo patente, pero puede ser perfectamente que cuando yo entre en fase nacional, si existe la figura en la legislación nacional, esa solicitud yo la convierta en un modelo de utilidad. Y esto es perfectamente lógico. Entonces, la entrada en fase nacional viene a ser la confirmación de esa intención que yo anuncié cuando deposité la solicitud internacional
pero más limitada a los países que realmente me interesan, en caso de que vaya a entrar en fase nacional. Porque puede ser también que a partir del procedimiento internacional yo decida simplemente no entrar en fase nacional porque veo que no me van a conceder la patente, porque hay una interferencia, no tengo novedad, no tengo actividad inventiva, entonces ¿para qué voy a seguir el procedimiento? Me ahorro las tasas nacionales. Pero si decido entrar en fase nacional, bueno, tengo que escoger entre los 158 estados donde quiero obtener protección de acuerdo con mis intereses comerciales. Y bueno, y de aquí tengo la oportunidad, una vez más, de poner en orden la solicitud, introducir modificaciones, adecuar la solicitud a las exigencias de cada uno de los países desde el punto de vista de tasas fundamentalmente, y bueno, ya comenzar el procedimiento nacional. Es importante saber que el control de plazos en el procedimiento internacional es responsabilidad completa y absoluta del solicitante. Nadie le dice tiene que entrar en fase nacional ahora ni en un mes. Eso lo tiene que controlar el solicitante. Hay herramientas para eso, pero no es o sea, es el solicitante el que tiene que interesarse. De forma general, para entrar en fase nacional, obviamente hay que pagar las tasas nacionales, porque esto siempre hay que hacerlo. Sabemos que la administración no se mueve sin tasas. Y, bueno, presentar una traducción si estoy pidiendo protección en un país que no hable mi idioma, en el idioma en que fue presentada la solicitud internacional. En la mayoría de las jurisdicciones también se pide como un requisito nombrar un agente local para tener una dirección para la correspondencia en ese país. No es necesario, en forma general, para entrar en fase nacional, presentar la copia de la solicitud internacional, porque ya eso está publicado. Solamente se exige que se presente la copia de la solicitud internacional en aquellos casos en que el solicitante entra en fase nacional antes de la publicación. Ahí la oficina no tiene forma de saber y sí puede exigir una copia de la solicitud internacional. Si se reivindica prioridad, tampoco es necesario presentar el documento de prioridad. Eso, si la oficina lo quiere ver y lo necesita, no se lo tiene que pedir al solicitante, sino se lo tiene que pedir a la OMPI, porque ya ese documento de prioridad está en la OMPI. Y en cuanto a los documentos por ejemplo, cuando haya habido cambios durante el procedimiento, de que el solicitante ha cambiado, etcétera, esto son cuestiones que se pueden resolver durante la fase internacional a través de las declaraciones que hay en el PCT. Las declaraciones son un mecanismo bastante útil para el solicitante porque tienen efectos en todos los Estados miembros independientemente del idioma en que hayan sido redactadas. Por ejemplo, ustedes saben que en Estados Unidos, para presentar una solicitud, hay que presentar una declaración sobre la calidad del inventor. Si usted hace esa declaración en la solicitud internacional, aunque esté redactada en español, la oficina de Estados Unidos se la admite como hecha ya, porque se hizo durante el procedimiento internacional. Si no lo ha hecho durante el procedimiento internacional, sí tiene que hacerlo durante la fase nacional, pero ya sujeto a los requisitos nacionales de ese país. Y lo mismo sucede con los documentos de cesión y todas las otras incidencias que puedan suceder durante la fase internacional. Algunos consejos: tener presente los plazos para entrar en fase nacional, indicar en cada caso que esa solicitud que está entrando en fase nacional es una solicitud internacional para que la oficina entienda la diferencia de plazos entre 12 y 30 meses. Tener en cuenta que la traducción no puede ser utilizada para cambiar el contenido técnico de la solicitud. La traducción debe ser fiel. Se pueden introducir modificaciones, pero sin añadir materia nueva. Y bueno, el pago de tasas que todos conocemos. También recomendamos a los solicitantes valorar, de acuerdo con el ámbito de protección que quieran, geográfico que quieran obtener, valorar el uso de las oficinas regionales en vez de ir por las oficinas nacionales. Los mecanismos regionales de protección por lo general racionalizan de forma adicional el procedimiento. En América Latina no hay.
En las Américas no hay, en sentido general, pero en Europa sí tenemos la Oficina Europea de Patentes, en Eurasia está la Oficina Euroasiática, en África hay 2 organizaciones regionales que pueden facilitarle la protección. Y entrando en fase nacional, también los llamados PPH, que son los procedimientos acelerados de concesión de patentes, pueden ayudarle a obtener la patente más rápido si es el interés del solicitante. Y también hay que tener en cuenta que muchas oficinas nacionales tienen programas especiales para acelerar la concesión de patentes en sectores tecnológicos particulares, por ejemplo, las tecnologías verdes, etcétera. Eso también puede ser utilizado, si es aplicable, por los solicitantes. Ahora vamos, como les prometí, a ver algunas estadísticas del PCT en América Latina, cómo se comporta el tratado. Bueno, el año pasado, 2024, la región representó el 0.4% de las solicitudes internacionales, que es bastante poco. El año anterior fue 0.5%, hubo un decrecimiento, sobre todo si lo comparamos con Asia, que más del 56% de las solicitudes internacionales que se presentaron fueron de Asia. Desde el punto de vista de ¿para qué mercado se utilizan esas solicitudes internacionales? Bueno, en primer lugar Estados Unidos, en segundo lugar Europa y en tercer lugar Asia-Pacífico. Y verán que el comercio intrarregional de patentes es prácticamente nulo, porque no es mercado de interés para los solicitantes, es más bien extrarregional. Y desde el punto de vista de idiomas, el español fue utilizado solamente en el 0.4% de las solicitudes, del total de solicitudes, y el portugués solamente en el 0.2% de las solicitudes. Se mantiene la predominancia del inglés con más del 43%, que bueno, también muchos solicitantes que no son anglófonos presentan en inglés porque les conviene desde el punto de vista del alcance. Ya hablando a nivel mundial, el año pasado hubo un crecimiento del 0.5%, se presentaron 273.900 solicitudes internacionales. También el año pasado, gracias a las solicitudes PCT, entraron en fase nacional más casi 700.000 solicitudes repartidas en todos los Estados miembros. El dato curioso, el año pasado tuvimos la solicitud internacional 5 millones desde que comenzó a operar el tratado en el año 78. El 56% de las solicitudes, como les mencioné, fueron presentadas en Asia, y del total, un cuarto fue de China solamente. O sea, China presentó el 25% de las solicitudes. Las empresas siguen siendo los mayores utilizadores a nivel global en el PCT. En la región la situación cambia un poco, porque en la región, en América Latina y el Caribe, los solicitantes más activos no son justamente las empresas, sino son las universidades, que son las que más sistemáticamente se mantienen presentando solicitudes. Los principales solicitantes el año pasado fueron Huawei Technologies, por un año más, llevan ya varios años siendo el primer solicitante, presentaron 6.600 solicitudes. Esto, imagínense recibir 23 solicitudes diarias de una misma persona. Eso fue Huawei en el PCT el año pasado. O sea, presentando todos los días 23 solicitudes para llegar a este número. La estrategia de patentamiento de Huawei es muy interesante, porque si ustedes miran las estadísticas, ellos utilizan mucho la presentación internacional de forma defensiva, justamente para hacer entrar en el estado de la técnica los conocimientos y para evitar que la competencia pueda cubrir esos nichos de tecnología en los que quieren protección. Y de hecho ellos mismos confiesan de que de ese total de 6.600 solicitudes, solamente la mitad entra en fase nacional, la otra mitad es para hacer ruido. Igual esto no impide que el Huawei sea una potencia en materia de patentes, y tan es así que el año pasado Huawei
lanzó un buscador de patentes propio que está abierto al público, se llama CHASSpark. Es un poquito difícil de utilizar, pero está disponible. Y además es una de las empresas que más se destacan en utilizar las patentes como medio de rentabilizar la investigación y desarrollo a través de licencias. Los ingresos de Huawei en materia de licencias son de más de $600 millones cada año, justamente a partir de estas patentes. El segundo solicitante fue Samsung, que es de Corea, y el tercero, bueno, es Estados Unidos, es Qualcomm. En cuanto a los sectores tecnológicos, sigue la emergencia de todas las tecnologías relacionadas con la comunicación, las tecnologías de la información, la computación, son los sectores donde más se presentan porque son sectores muy dinámicos, y el PCT sigue siendo la vía preferida por los solicitantes. Ahora, ya me tengo que apurar. Otras herramientas para ayudar a la presentación de solicitudes PCT, les voy a hablar de tres fundamentalmente. La primera es el servicio de acceso digital a los documentos de prioridad, el que se conoce como WIPO DAS. Después el WIPO Sequence Suite y por último vamos a dedicarle un poquito más de tiempo al EPCT. Bueno, el WIPO DAS, ¿qué cosa es el WIPO DAS? Es una biblioteca digital de documentos de prioridad. ¿Cómo funciona esto? Bueno, las oficinas tienen que expresar su intención de participar en el sistema. Esto es relativamente sencillo porque esto lo mantiene la OMPI. Y el solicitante que pretenda buscar protección internacional de una invención o de una marca o un modelo de utilidad, porque esto es para todas las modalidades, le puede pedir a la oficina que suba el documento de prioridad a esta biblioteca digital, al WIPO DAS, que es como un repositorio. Le dan un código y a partir de ahí, en las solicitudes que presente sucesivamente, en vez de adjuntar el documento de prioridad, simplemente da el código y la otra oficina tiene acceso y puede descargar el documento de prioridad. Esto es para facilitar el intercambio de documentos de prioridad entre las oficinas de forma electrónica sin necesidad de tránsito de papel entre las oficinas. Pero les digo, cubre no solamente las patentes, sino todas las modalidades. La otra herramienta que les quería hablar es el WIPO Sequence Suite, que es justamente una herramienta para preparar las listas de secuencias de aminoácidos y nucleótidos. Esto son obviamente para las solicitudes relacionadas con la biotecnología y esos campos similares. Y la complicación añadida a esto es que desde el 2022 estas listas de secuencias hay que presentarlas en formato XML, no se pueden presentar en papel, porque se aprobó una norma por todos los Estados miembros y así lo decidieron. Entonces, este programa lo que hace es crear dos aplicaciones. Todas estas son aplicaciones basadas en la web, no hay que descargarlas, sino solamente utilizarlas. El WIPO Sequence es para los solicitantes, para que puedan preparar las listas de secuencia en este formato, y el WIPO Sequence Validator es para las oficinas. Todo esto se puede utilizar gratuitamente en el sitio web de la OMPI. Y por último, vamos a ver el EPCT, que es digamos, el complemento electrónico de todo el procedimiento PCT. El PCT fue escrito obviamente en épocas de papel. El EPCT es lo que ha venido a complementarlo en el ambiente electrónico. ¿Y qué cosa es el EPCT? Es un sistema basado en la web, no hay que instalar nada, sino solamente conectarse. Y todos los trámites relacionados con las solicitudes internacionales se pueden hacer a partir de aquí. Empezando por la presentación electrónica de las solicitudes hasta todo lo que pueda suceder. E incluso las solicitudes que se presentan en papel se transforman automáticamente en formato electrónico por la Oficina Internacional y el trámite puede continuar electrónicamente para el solicitante. Porque, bueno, nosotros trabajamos sin papel hace ya bastante tiempo. ¿Por qué utilizar el PCT? Bueno, en primer lugar, es un instrumento que permite
aprovechar el tiempo al máximo, sobre todo las presentaciones en último momento, el plazo de prioridad, que nos gusta mucho hacerlo, esperar hasta el último minuto. Bueno, esto es la herramienta ideal porque lo hago y es inmediato, no necesito papel, todo es electrónico. Y la mayor ventaja que tiene el sistema es que es a prueba de errores. O sea, verán, hay un sistema de luces que en la medida que usted va introduciendo la información, el sistema va validando la información. Y si está bien, le pone luz verde. Si hay alguna duda, le pone luz amarilla para llamar su atención. Pero si el sistema detecta que algo está decididamente mal, le pone una luz roja y no lo deja avanzar hasta que no rectifique. Porque esa luz roja significa de que esa información puede afectar la presentación, la fecha de presentación que usted está buscando. Como les decía, más del 99% de los solicitantes utilizan EPCT. Para esto, para usar EPCT se necesita tener una cuenta en la OMPI. La cuenta no es exclusiva para EPCT, es una cuenta OMPI que la pueden utilizar para todas las cosas que se hacen en la OMPI, ya sea presentar marcas por Madrid, PCT o hacer búsqueda por Patent Scope. La cuenta es común. Hay dos formas de acceso al sistema EPCT, que es una forma sencilla, sin autenticación estricta, que es para subir documentos, pero obviamente como yo no me identifico, no me dejan ver nada. Si yo quiero trabajar sobre una solicitud, ya necesita una autenticación estricta. Hay varios mecanismos para hacerlo, para autenticarse de forma estricta. Y aquí sí tengo acceso a toda la gama de servicios, desde presentación hasta comunicaciones, etc. El EPCT también está diseñado justamente para trabajarlo de forma fácil en los despachos de abogados. Hay tres formas distintas de tener interacción, digamos, con el programa. Se puede ser e-owner o e-editor o e-viewer. El e-owner obviamente tiene acceso a todas las facilidades del programa y es el que tiene también la posibilidad de dar derechos a otros de acceder. El e-editor puede escribir, pero no puede hacer nada más. Y el e-viewer es el típico asistente que le damos acceso para que nos controle los plazos, pero no puede tocar nada. No lo dejamos tocar nada porque no le toca. Entonces esto también es bastante útil. Esto es como luce el EPCT cuando uno se conecta. Verán que yo pongo ahí dos vínculos, dos enlaces. El primero es el verdadero, es el modo de producción. Cuando yo voy a presentar una solicitud internacional, me tengo que conectar al PCT-WIPO.INT. Ahora, hemos creado una página de prueba justamente para que uno pueda jugar un poco con el sistema y aprender a utilizar el sistema sin riesgo ni sin crear solicitudes fantasma. Y entonces está la versión de prueba que es PCT Demo, que uno se puede conectar, hacer la solicitud, tratar de ver cómo funciona, etc. Y todo se puede hacer, y todo esto obviamente es de libre acceso y es gratuito para todos. Existen también en la página web de la OMPI muchos tutoriales para ayudar a los solicitantes a utilizar estas herramientas electrónicas que van, bueno, desde crear la cuenta de la OMPI hasta la utilización completa del PCT. Esto hay manuales, hay documentos, hay videos, hay de todo para que los solicitantes puedan, o los agentes puedan acceder a esto. Y obviamente también tenemos un servicio basado en la Oficina Internacional de Asistencia, que puede ser por teléfono o por correo electrónico. Y bueno, hasta aquí llego, corrí bastante. Y al final creo que tenemos preguntas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando, por tu presentación, por los datos presentados y por traer para nosotros latinoamericanos
momento de reflexión de cómo no utilizamos bien la herramienta de PCT, pues sabemos, si miramos por ejemplo el índice de global de innovación que publica OMPI y miramos la posición de los países sudamericanos y latinoamericanos, tenemos Chile 51, la posición 51, Brasil 52, México 50 y pico igual. O sea, tenemos que entender cómo PCT puede ayudarnos como herramienta, porque si hablamos de patentes donde sea en el mundo, el tema de PCT está conectado. Ayer tuvimos acá un painel final del día que hablaba del impacto de la propiedad industrial en desarrollo de proyectos biotecnológicos. Estaba Loreto acá hablando. Y me acuerdo que escuchamos hablar el tema PCT como 50 veces el mínimo. O sea, si estamos hablando de proyectos de desarrollo, donde sea, el área que sea, estamos hablando de PCT. O sea, tenemos muchísimo que aprender con eso e intentar utilizar la plataforma. Pero ahora vamos a escuchar un poco a Fernando, que va a exactamente traer para nosotros la visión latinoamericana de cómo estamos utilizando la herramienta. Fernando es ingeniero mecánico electricista con especialización en área de eléctrica electrónica, particularmente en sistemas digitales por la Facultad de la Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado en habilidades gerenciales por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Es miembro de la Asociación Mexicana de la Propiedad Intelectual, donde fue presidente por el periodo 2017-18, y es miembro de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, la IPPI, la que es actualmente el primer subsecretario general. Y claro, es miembro acá de nuestra asociación, ya fue delegado suplente y siempre trabajó acá en la asociación nuestra. Fernando, por favor, la palabra es tuya. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Una mañana, sobre todo después de un lunes intenso, me imagino que ha sido difícil para ustedes estar aquí esta mañana, lo cual les agradecemos. Y bueno, a nombre de AIPPI, quiero agradecer a CIPI por la invitación a hablar el día de hoy. Cuando nos propusieron hablar del PCT y particularmente un panel compartiendo con nuestros expertos del tema, pues la verdad es que mi idea de preparar este panel fue hablar un poco más de la experiencia desde el entorno de la gente, desde el entorno del solicitante en América Latina. Si bien es cierto, bueno, la plática es enfocada al PCT y al EPCT. Mi intención es que el día de hoy platiquemos un poco de cómo este sistema ha transformado el panorama de la innovación y de la protección en América Latina. Así es que hoy platicaremos una perspectiva desde América Latina. Y para empezar, yo les preguntaría, ¿el PCT qué es? ¿Es una herramienta? ¿Es una estrategia legal? ¿Es una estrategia de negocios? ¿O es todo junto? Veo aquí en la sala colegas que tienen ya muchos años seguramente disfrutando de los beneficios del PCT, algunos otros que recién ingresaron y algunos otros que están seguramente en proceso en algún momento futuro de ingresar. El PCT, como bien lo sabemos, bueno, pues se firmó en el 70, entró en vigor en el 78, los primeros países de América Latina fue Brasil, después México allá en el 95, y el tercer país que entró de América Latina al PCT fue en el 2000. Si hacemos cuentas, no hace mucho. Estamos hablando de que el PCT en América Latina tiene realmente poco tiempo de estarse usando de manera regular, me gustaría decir de manera intensiva, pero creo que todavía estamos un poco lejos de eso. Y entonces yo empezaría a hacer una especie de perspectiva de qué sucedía en América Latina y cómo el ingreso del PCT y ahora su herramienta digital, el EPCT, transformaron los esquemas de protección y los mecanismos que hemos tenido en todos nuestros países, ¿sí? Primero que nada, y es bien sabido, antes del PCT en la americana, pues todo era procesos fragmentados, había que estar
quienes tenemos más tiempo en esta práctica tendríamos que estar mandando faxes, ¿no? Después llegó el email, ahora para beneficio o perjuicio, no lo sé, ahora son WhatsApps, pero bueno, antes eran procesos fragmentados, con muy altos costos iniciales. Cuando uno pretendía presentar una patente en la región, pues la verdad es que sí había que echarle mucho lápiz y cálculos porque los costos eran realmente muy altos. Al solicitante normalmente le generaba una complicación no solamente legal, no solamente de negocios, sino financiera, el pensar en presentar de manera regional. Y habrá que ser honestos, el acceso a la información era realmente muy baja. O sea, prácticamente estábamos a la suerte de lo que sucediera en país por país y no había un seguimiento puntual y detallado de lo que iba sucediendo en los trámites en cada uno de ellos. No digo que estuviera mal, simplemente las realidades de cada uno de los países era diferente y entonces el acceso a la información se complicaba de manera notable. Entonces, si hacíamos una revisión de todos estos temas entre la diversidad de criterios, la diversidad de países, el alto costo, la incertidumbre de los trámites locales, el bajo acceso a información pronta y expedita, pues eso generaban un desincentivo para que los procesos de innovación pasaran al siguiente tema, que era la protección en la región. Y ese creo que ha sido el gran impacto que el PCT ha tenido en América Latina. Y no voy a hablar de tecnicismos, porque para hablar de cuestiones técnicas, pues ya Rolando nos dio todos los detalles y quién mejor que él para platicarnos de las particularidades, pero diríamos que en 3 puntos claves de lo que el PCT influyó en el desarrollo en América Latina es: 1, un solo trámite internacional. Un solo trámite internacional que le da al solicitante un beneficio de 30 meses. ¿Para qué? Bueno, para validar, para negociar, para financiar y finalmente para decidir qué voy a hacer con este activo potencial que tengo yo en las manos. Segundo, también ofrece acceso a información técnica internacional. Antes esto era complicado, muy complicado. Hacer búsquedas de patentes era realmente todo un reto hace 20, 25 años. Hoy, accediendo al PCT, pues se tiene fácilmente acceso a esta información. Ya Rolando nos acaba de platicar muy bien las herramientas y cómo el PCT provee información en corto tiempo, información muy útil y que permite tener al solicitante pues datos que antes eran muy complicados obtener, y con ello facilitó de manera natural planear estrategias para poder internacionalizarse. Aquello que algunos años antes parecía todo un reto, se volvió muchísimo más accesible a través de estos 3 puntos que parecen sencillos, que parecen muy simples, que parecen obvios, pero que al final de la historia sí creo que dio un punto de inflexión en el desarrollo de la región para poder empezar como región a participar en el concierto internacional de la protección de invenciones, ¿sí? Y mucho hemos hablado del PCT. Quienes hemos trabajado ya por algunos años con el PCT y quienes recién lo hacen, no podrán estar más de acuerdo conmigo de que el PCT cambió las reglas del juego para todos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas dificultades que veíamos en la lámina anterior se vieron solventadas de alguna manera a través del PCT, a través del sistema. ¿Por qué? Porque para empezar lo hacemos eficiente, una sola solicitud, un solo trámite, y eso nos genera una eficiencia de proceso, una eficiencia de procedimiento en donde centralizamos todo, tenemos una transparencia total respecto a la información, un control sobre el expediente, sabemos exactamente en dónde está el expediente, tenemos validaciones automáticas. Adicionalmente existe una independencia de las oficinas nacionales y no es nada en contra de las oficinas nacionales. Sin embargo, habrá que ser honestos y conscientes de que muchas veces algunas de las oficinas nacionales, sobre todo en nuestra región, tienen algunas limitaciones que se han ido solventando con los años, pero hace 15 años la realidad es que muchas de nuestras oficinas nacionales tenían carencias importantes
muchas herramientas. Así es que esto independizó de las oficinas nacionales, aumentó la posibilidad de dar seguimiento y de trazabilidad de lo que iba sucediendo con el expediente. Eso daba mucha más información del estado de la solicitud y por ende generaba pues una seguridad en el solicitante de que lo que estaba haciendo se estaba haciendo bien, en tiempo y en forma. Y además pues facilita de alguna manera también la comunicación entre agentes, entre todos nosotros, dado que la información que vemos es la misma, es estandarizada y eso permite fácilmente poder trabajar regionalmente como equipo, ¿sí? Esta gráfica, muy simple que sea, diría yo que son cuáles son los beneficios conceptuales del EPCT. Ya Rolando nos platicaba cuáles son todas las características detalladas del EPCT y yo diría que conceptualmente tiene estos 5 puntos que el sistema ofrece. Primero, transparencia, ya lo hablábamos. El tener acceso al expediente con una clave, con mecanismos de seguridad, pues nos permite tener una visibilidad completa de toda la información que está en el expediente. Y al hacerlo mediante sistemas y estos sistemas de validación, este semáforo que nos hablaba Rolando, bueno, pues también garantizamos en la medida de lo posible una colaboración, una reducción de errores significativa en el proceso. Una colaboración, vemos que hay 3 diferentes tipos de acceso para el EPCT, entonces eso permite también una colaboración y que no todo quede a manos de una sola persona, sino puede haber un grupo de personas manejando el expediente con diferentes niveles de acceso y por lo pronto, más bien y como resultado, pues también de seguridad en el manejo del expediente, lo cual da un control absoluto sobre lo que está sucediendo en el EPCT. Honestamente creo que hoy cuando hablamos de PCT pensamos en el EPCT, la etapa aquella romántica de la presentación en patente, de solicitudes de PCT en la oficina en papel, creo que quedó hace muchos años. La pandemia cambió además todo, nos obligó a olvidarnos del papel y a movernos a la parte digital y por eso hoy el uso del EPCT representa a más del 95% del uso del sistema, lo cual pues, es un beneficio en múltiples sentidos, no solamente desde el punto de vista ecológico, ¿no? desde la eliminación del papel, sino también en parte de eficiencia de proceso, accesibilidad, trazabilidad, reducción de errores y todos estos puntos que, insisto, conceptualmente es lo que el sistema ofrece al solicitante. Sin embargo, yo diría que desde el punto de vista del solicitante hay algunas, digamos, benchmarks mucho más prácticos y más visibles para el usuario. La primera, menor costo. Muchos menos costos iniciales que aquellos que se estimaban hace algunos años. Es un costo prácticamente único de acceso. El acceso a la información, y perdón que sea reiterativo con el tema, pero me parece que es fundamental el tener acceso en tiempo real, en línea, 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año, lo hacen mucho más asequible y accesible para el usuario y por lo tanto mucho más atractivo y eso genera una mucha mejor confianza, lo cual al final de la historia pues es lo que el solicitante quiere, es lo que ellos esperan porque el reto es alto, porque al final lo que está en juego son sus procesos de innovación. Y digamos que eso es desde la parte de vista de proceso, de la parte de vista de lo que ofrece el sistema y las herramientas que ofrecen. Sin embargo, yo creo, desde una perspectiva más de negocio, que el PCT representa más que solamente una herramienta, una estrategia legal, sino es una estrategia de negocio. Más allá de lo legal, el PCT ofrece al solicitante una herramienta de gestión de riesgo, una herramienta de toma de decisiones estratégicas y una herramienta que le da valor estratégico al proceso de innovación mismo. De suyo, y eso creo que todos quienes hemos estado involucrados con los procesos de innovación y en temas de patentes durante muchos años, sabemos que los procesos de innovación son en esencia riesgosos. Son en esencia riesgosos porque quienes están innovando, quienes están desarrollando,
pues invierten muchos recursos en los procesos de innovación. Hay una alta inversión de recursos, de tiempos, de esfuerzo. Y para los innovadores, los escenarios son realmente inciertos. Cuando están en el proceso de innovación, no saben qué va a suceder con el desarrollo tecnológico, no saben hacia dónde va, no saben cuál va a ser el fin de todo el proceso. Que se lleva tiempo, que se lleva muchísimo tiempo. Sabemos que depende del sector tecnológico, pero hay desarrollos que se llevan a lo mejor algunos pocos meses y algunos otros bastantes años. La industria farmacéutica es el más claro ejemplo de que los procesos de innovación se llevan muchísimos años y si no décadas en algunos casos. Y todo este escenario pues genera una incertidumbre sobre la rentabilidad del esfuerzo. Por ahí dicen que en la industria farmacéutica cada proceso de innovación implica una inversión de cerca de $500 millones, solamente cada línea de investigación, y que de cada 10 líneas de investigación, en el mejor de los casos, 2 de ellas llegan a ser productos farmacéuticamente comerciables. Así es que es una situación de riesgo altísima, de alta inversión, de mucho esfuerzo y en donde hay muchas cosas que no son claras en el futuro. Así es que, ¿qué es lo más importante que necesita un innovador para poder pensar en ir hacia adelante y en proteger? Lo que necesita es tiempo. El mayor recurso que un innovador necesita o requiere es tiempo. Y lo que el PCT precisamente ofrece es tiempo. Tiempo e información. Porque además de la extensión de la presentación, de esos 30 meses de los que tantos hablamos cuando hablamos del PCT, pues también existe estos insumos estratégicos que nos ofrece el PCT, que es el reporte de búsqueda y la opinión escrita. ¿Por qué? Porque al final de la historia sirven como un análisis técnico internacional antes de que yo decida cualquier cosa, antes de que yo decida ir a una fase nacional o de presentar en uno o en otro mercado, me permite tener un estudio muy serio, muy profundo, muy a detalle respecto del estado de la técnica y de cómo mi solicitud o mi invención está respecto de lo que está sucediendo en el mundo. Así es que este análisis técnico internacional que ofrece el PCT es un insumo estratégico importantísimo para los innovadores, porque además permiten evaluar la viabilidad o no, ¿sí? Vale la pena seguir invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en el proceso de innovación. Vale la pena que yo busque mecanismos de financiamiento o no. Eso nos lo da, por un lado, el tiempo y por otro lado, estos insumos estratégicos que nos ofrecen el PCT. Y al final de la historia, todo este círculo virtuoso lo que garantiza es que se mejoren los proyectos y en alguna medida reducen el riesgo de que un proceso y un esfuerzo de innovación de alto costo y de alta inversión de tiempo termine en un fracaso técnico. Tengo yo ahí un espacio de espera en el cual yo hago una presentación de una solicitud de PCT que virtualmente, digamos, es una prepresentación en los países de interés y que me permiten comprar, insisto, tiempo para poder yo decidir qué hacer en función de los resultados técnicos que yo pueda obtener de estas opinión de búsqueda, de esta búsqueda, de esta opinión escrita que el propio PCT me ofrece. Además, permite, cosa que al inversionista, cosa que al inventor, cosa que al innovador le interesa muchísimo, es la distribución de costos, ¿sí? Sustituye, por supuesto, la presentación de múltiples solicitudes en el minuto cero a una sola solicitud en el minuto cero y después de todo este proceso de análisis y de decisión, pues saber si quiero o no quiero ir para adelante con las solicitudes. La verdad es que creo que al innovador, al solicitante, lo que más le hace falta es, insisto, tiempo para poder distribuir los costos y para poder analizar la viabilidad de la invención. Y eso, al final de la historia, lo que genera en las empresas es un control de riesgo
que evita que se tomen decisiones precipitadas en fases tempranas. Es como cuando selecciona uno la carrera profesional a los 17 años, es una decisión precipitada a edad temprana, no queda otra más que hacerlo porque la vida así es, pero en este caso, con los procesos de innovación, la verdad es que creo que es algo que se puede mitigar de manera importante utilizando al PCT, insisto, no solamente como una herramienta legal, sino como una estrategia de negocios que le permita tener mucha más información útil al usuario, al solicitante, al innovador, para poder tomar decisiones más seguras en los momentos correctos. Y este tiempo que les da también a los solicitantes, bueno, facilita alianzas y facilita desarrollar modelos de negocios diferentes. Cuando uno tiene una solicitud presentada, y quienes hemos tenido la fortuna de tener clientes, sobre todo clientes nacionales, quienes están pensando en estrategias de protección internacional, la verdad es que es una gran ayuda para ellos poder tener acceso a toda esa información, porque permite y le da, digamos, un valor a la tecnología muy diferente a llegar simplemente con mis documentos en una carpeta a platicar con los inversionistas. Cuando hay una solicitud de PCT presentada, una solicitud en proceso, en trámite, la verdad es que el valor propio de la tecnología toma una dimensión totalmente diferente y con ello permite negociar, permite acordar y ejercer alianzas de manera mucho más fáciles. ¿Para qué? Para obtener no solamente apoyo técnico, apoyo tecnológico, sino también, y tal vez la parte más importante, apoyos de coinversión y de financiamiento. Con lo cual, y lo decían quienes me antecedieron en la voz, con lo cual también eso ayuda enormemente a generar buenos acuerdos de licencia, que al final de la historia en temas de propiedad intelectual me parece que no hay mayor éxito que licenciar tecnologías. Es, como decimos en muchos países, es la cereza del pastel y hacia allá tiene que ir todo un esfuerzo, ¿no? Pero además, es cierto, el PCT no necesariamente es para todos. Hay quienes piensan tal vez en una estrategia no regional, sino de 1 o 2 países. Bueno, pues el PCT no será la opción, pero aquellos que piensan en estrategias globales, definitivamente lo es. Y este tiempo nos da la oportunidad de abandonar o de ajustar estrategias, ¿no? Bien lo decía Rolando, uno puede retirar la solicitud, uno puede demorar la solicitud, no hay la obligación de entrar en la fase nacional, si bien tenemos esta, digamos, prepresentación en el momento de presentar la solicitud internacional, bueno, pues yo puedo en cualquier momento decidir o retirar la solicitud internacional o simplemente no presentar las fases nacionales en los países en los cuales había yo designado inicialmente, porque este tiempo que compré con la presentación me dio información, me dio la oportunidad de terminar de desarrollar el proyecto, de analizar mercados, de decidir la viabilidad y de evaluar la rentabilidad del proyecto, y entonces puedo tomar decisiones mucho más inteligentes empresarialmente, mucho más enfocadas, mucho más informadas, y que me permita tal vez detener un proyecto que no era viable antes de generar grandes gastos. E insisto, es un mecanismo en el cual una persona puede gestionar el riesgo, que no necesariamente es solamente proteger, hay muchas otras maneras de hacerlo. Así es que yo, para ir un poco concluyendo esta parte, un poquito de la experiencia que he ido recopilando de algunas pláticas y entrevistas que he tenido con algunos colegas de la región, yo diría, ¿qué ofrece el PCT a los solicitantes? Y esta es una experiencia o una recopilación de opiniones de nuestra región, no necesariamente es la misma experiencia la que se pueda tener en Asia-Pacífico o en Europa o en Norteamérica. Seguramente las realidades, los beneficios son totalmente diferentes, pero digamos que en nuestra región las conclusiones son: ¿qué ofrece? Ofrece tiempo. Insisto, el activo más importante que para cualquier innovador o empresario le es más útil, tiempo.
Segundo, ofrece acceso a la información en tiempo real de lo que está sucediendo en el estado de la técnica. Distribuye costos, permite hacer una planeación financiera mucho más pensada, más estratégica, a tener que invertir todo en el primer momento. Tampoco representa una gran carga administrativa. La verdad es que el sistema se ha vuelto mucho más eficiente, le ha facilitado la vida administrativa al usuario y a nosotros como agentes también. Así es que eso también ayuda mucho. Ayuda a controlar el riesgo que representan los procesos de innovación y estas inversiones en tiempo, en esfuerzo y en dinero, y permite con el paso de los meses y de los años ir haciendo ajustes en la estrategia de protección que cada uno de los solicitantes tendrá dependiendo de sus propias realidades. Y para concluir esta breve reflexión sobre lo que el PCT es, diría yo, el PCT hace 40 años abrió la puerta a un mundo de posibilidades más allá de lo local. Nos permitió pensar en la internacionalización de una manera fácil, pero el EPCT nos dio la llave porque lo hacemos nosotros personalmente. El mecanismo digital lo hace mucho más accesible y como herramienta, como sistema, la verdad es que ha venido a ser muy útil en nuestra región. Esto también abona una mayor competitividad en la región. Hoy vemos que todos aquellos países pre-PCT y post-PCT hemos incrementado el número de presentaciones de solicitudes de patente, unos más, otros menos, dependiendo de las realidades de cada uno de los países, pero sí definitivamente creo que ha sido un motor de desarrollo en la competitividad en la región. Mejora sustancialmente las condiciones para que los solicitantes puedan tomar decisiones empresariales adecuadas y en tiempo. En tiempo y en forma creo que son las palabras fundamentales para que este sistema, esta herramienta, le permita a las empresas tomar muchas mejores decisiones y finalmente creo que desarrolla un portafolio de intangibles en la región. Vemos los números de la participación de América Latina en el mundo de la innovación, en el mundo de las patentes, y estamos todavía muy lejos de lo que creo que debemos estar. Sin embargo, soy un convencido de que estamos en el camino para hacer que esto crezca en el futuro. El mercado latinoamericano, la región en lo general, se está volviendo cada vez más atractiva y nos corresponde a todos y cada uno de nosotros ir generando mejores condiciones para incrementar esa condición de viabilidad de nuestra región y generar grandes portafolios intangibles. Somos una región muy pro a la innovación. Ahora tenemos que hacer todo el esfuerzo necesario para que no solamente nos quedemos en innovación, sino también en una correcta protección de las invenciones. Y yo concluiría, en resumen, antes de ir a preguntas y respuestas, que el PCT no es solamente un sistema de tramitación. Yo digo, y lo reitero porque me parece importante hacer mención, es una plataforma estratégica para tomar decisiones informadas, para optimizar recursos, para atraer socios capitalistas, socios coinversionistas y, por supuesto, tal vez lo más importante, para reducir riesgo en los procesos de invención, en la medida en los cuales estos procesos de innovación se sientan más seguros, más cobijados, más respaldados por un sistema que les ayude a mantener el círculo virtuoso de la innovación, mejor va a estar el desarrollo de la misma en los siguientes años. Así es que para mí el PCT no solamente es un acrónimo, no solamente es una manera de presentar una solicitud de patente. Para mí el PCT ha sido, en los 30 años que me ha tocado estar cercano a él, es una plataforma para tomar decisiones estratégicas y lo he visto en primera persona con muchos clientes. Así es que pues este PCT del cual venimos hablando y seguimos hablando, creo que todavía tiene muchas páginas por contar en el futuro, pero sobre todo tiene muchas empresas
muchas industrias, muchos sectores a los cuales tiene que apoyar para que en nuestra región sigamos de manera sostenida generando una mejor condición en los procesos de innovación. Y hasta aquí dejaría yo la presentación y pues si hubiera preguntas, feliz de responder. Muchas gracias. Hola, sí. Obrigado, perdón, muchas gracias, Fernando, por la presentación. Interesante, siempre cuando hablo de PCT, y claro, el ejemplo de Brasil, que es mi país, es donde estoy manejando propiedad intelectual, cuando las universidades principalmente piensan en utilizar el PCT como estrategia de business, miran que en 12 meses tienen que ir al PCT, porque es la manera de tener después tiempo adicional para pensar, buscar partners, socios, y siempre pasamos lo mismo, porque como Argentina, ya que estamos acá en Argentina, no es parte del tratado, tenemos que decir, mira, en 12 meses tiene que ir a Argentina por CUP, por la Convención de Unión de París. Es claro que no entiende muy bien qué estamos diciendo, y cuando llegamos en el mes 12 hablamos, mira, ahora es el momento de ir a Argentina separado de la PCT. Y siempre piensan, no sabemos si vamos a comercializar en Argentina, no sabemos cuál estrategia vamos a utilizar. Y siempre perdimos la posibilidad de traer tecnologías acá. Y cuando lleguen los 30, 31 meses, preguntan, ahora sí, queremos ir a Argentina. Y ahí ya no hay más posibilidad. Creo que Uruguay ahí es un buen ejemplo, que recién firmó el PCT acá en Sudamérica. Y entonces es un tema que sí, es una herramienta y muchos quieren utilizar, pero hay países que todavía no firmaron, pero sabemos que eso pasa por otros temas. Invito ahora a la audiencia a hacer preguntas, no sé si hay. Creo que no hay, pero coincido contigo, Leonardo. Creo que los principales beneficiados con todo esto son las universidades. Muchas universidades, todo el trabajo de innovación y desarrollo que genera al interior, anteriormente se desperdiciaba, porque anteriormente todo se iba a publicaciones técnicas, a papers, y mucho se quedaba ahí. Hoy, con estas posibilidades de presentar ante el PCT, la verdad es que muchas universidades particularmente arriesgan o apuestan al PCT por dos cosas. Uno, por buscar tiempo para buscar inversionistas para poder desarrollar todos estos invenciones y llevarlos al mundo real. Y el segundo, por también poder tener una evaluación técnica seria e importante, digamos, a un bajo costo. Y lo digo entrecomillado porque al final de la historia sabemos que para las universidades, sobre todo el sector público, es muy complicado el tema de los costos. Pero lo hacen en muchas ocasiones, y como bien lo decía Rolando, con la conciencia de que seguramente no van a presentar nada, pero al final de la historia también para las universidades es importante tener ese benchmark de cómo está el proceso de innovación y desarrollo respecto al estado de la técnica. Así es que no solamente es un mecanismo para presentar, sino también, insisto, un mecanismo que permite tener una claridad del panorama y de cómo cada una de las entidades están participando en un concierto internacional que antes era muy complicado saber. Aprovechando el tema, y yo hablé antes yo creo que el índice global de innovación es un ranking muy importante que de alguna manera posiciona cómo los países están con el tema. Y Rolando, quería preguntarte, claro, después de ti igual quería oír tu opinión, ¿de qué manera vos crees que los números de solicitud de PCT influyen en el nivel de innovación de un país? Sí, ya. Sí, gracias. Bueno, el número de solicitudes internacionales que se presentan y el número de solicitudes de patente en general son variables que se toman en cuenta a la hora de confeccionar el índice global de innovación y de asignar la escala de cada uno de los países. Afortunadamente, el índice global de innovación ha ganado mucha importancia en los últimos años y los
todos los países están prestando mucha más atención a cada una de las variables que influyen en el ranking, incluyendo la solicitud de internacionales que se presentan y las solicitudes de patente en general. En el caso del PCT se da la particularidad de que muchos solicitantes en la región, por múltiples motivos, prefieren utilizar o presentar solicitudes en oficinas extranjeras, no en las oficinas nacionales o incluso en la oficina internacional, lo cual provoca que esa solicitud a los efectos del país no influya en el índice y bueno, como que están exportando el ranking a beneficio de otros. Y esto yo creo que ha tenido un impacto positivo porque las oficinas nacionales se están preocupando de ofrecer servicios de mayor calidad justamente para atraer a los solicitantes y que lo que le toca a cada uno se quede dentro de cada país, no se presente en otras latitudes. Pero sí, es uno de los factores muy importantes a la hora de medir la innovación. El índice global, como su nombre lo indica, incluye múltiples factores, no solamente relacionados con la propiedad intelectual, sino también con la educación, la facilidad de crear negocios, infraestructuras, etcétera. Pero indudablemente la propiedad intelectual es uno de los factores clave en el tema. Gracias. Opino lo mismo. La verdad es que en algún momento algunos de nosotros decidimos presentar directamente ante la oficina internacional, que era mejor, que era más fácil, porque la oficina era mucho más eficiente, la internacional, que la local. Y eso también implica que las oficinas locales tengan que desarrollarse y mejorar sus condiciones para que se vuelvan tan atractivas como presentar ante la oficina internacional. Es que ese índice de innovación también le picará un poco las costillas a las oficinas de patentes locales a que mejoren sus condiciones para que se vuelvan cada vez más atractivas. Perfecto. Tenemos 4 minutos. Voy a hacerte una pregunta más. Al punto de vista comparativo, ya que estás acá representando a IPPI y como un mexicano, o sea, que conoce toda Latinoamérica, ¿tú crees que esta ausencia, esta falta tal vez de la utilización pasa un poco por un tema cultural de cómo la propiedad intelectual es inserida en la formación de los profesionales en Sudamérica, en Latinoamérica y en Europa? Yo honestamente creo que sí. La verdad es que en mi experiencia personal en México sí me ha tocado un poco remar a contracorriente en los últimos 35 años que he estado involucrado en el tema de propiedad intelectual, porque culturalmente no tenemos claridad respecto de la que propiedad intelectual representa. Y hablo en general de la propiedad intelectual. Creo que en el tema marcario es un tema mucho más cercano al día a día, es un tema muy cercano a la parte comercial, pero en tema de patentes sí creo que hay una falta de cultura a nivel regional que se ha ido revirtiendo. Creo que hoy hay mucha más conciencia, pero todavía nos falta un trecho grande por recorrer. Sí, creo que la manera en la cual se percibe la propiedad intelectual en la región latinoamericana, y hablo de México hasta Argentina y Chile, sí es muy diferente de la que se tiene conceptualizada en Estados Unidos, en Europa, por supuesto. Y yo siempre lo he dicho, no es que no haya innovación. Yo soy un convencido de que en todos nuestros países, todos y cada uno, generamos buena cantidad de procesos de innovación. El tema es que no le vemos, digamos, una utilidad, o el empresario no le ve una utilidad práctica. Y yo les platico una anécdota. Hace algunos años tenía un cliente muy grande que presentó una solicitud de PCT en cerca de 18 países. Todo iba muy bien, estábamos ya adelantados, se presentaron algunas fases nacionales. La invención iba muy bien y además era una invención que tenía mucho futuro. Y de pronto recibí una llamada telefónica, me dice, ¿sabes qué? Queremos abandonar todo. ¿Cómo queremos abandonar todo? Llevas invertido ya el 80% o más de lo que implicará todo este proceso en los casi 20 países que tienes. Queremos abandonar todo. Era una empresa familiar, grande, pero finalmente familiar. Tomamos un avión, fuimos a la ciudad de donde eran y nos sentamos con la familia.
Ya el patriarca ya no estaba, pero estaban los hijos que habían quedado en control de la empresa y nos dijeron, hay que abandonar todo. Oye, a ver, reconsidera, ¿no? Porque, insisto, ya llevas mucho tiempo en esto, ya llevas una inversión de recursos muy importante. ¿Por qué? Es que dice mi papá que ya llevamos mucho tiempo en esto, que ya invertimos mucho dinero en esto y él tiene ya 3 años que no cambia su coche. Entonces quiere abandonar todo porque ya es mucho gasto. La verdad es que fue un trabajo arduo de nuestra parte poder convencerlo de que reconsideraran. Pudimos hacer que reconsideraran en buena medida, pero bueno, lo traigo como un ejemplo, no sé si anecdótico o triste, pero esa es mucha de la visión que tienen muchos empresarios en la región. Es un gasto, no es una inversión. Y es un gasto a largo plazo, porque no van a haber resultados en 4 meses o en 5 meses. Y si les dices 5 meses, de todos modos les parece mucho tiempo. Entonces, sí creo que se está replanteando esta visión. Sí me parece que hoy el hecho de que se esté incorporando la materia de propiedad intelectual en muchas carreras profesionales en toda la región nos va a permitir que las siguientes generaciones tengan una mejor conciencia y una mejor visión de que la propiedad intelectual representa la mejor manera de crecer. Es la gasolina que va a generar y a desarrollar economías en el futuro. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, me parece que es una falta de cultura en la región. Todos tenemos la responsabilidad de trabajar en cambiar esa cultura y en hacer un mindset diferente para las próximas generaciones, y me parece muy, muy gratificante el hecho de que la materia de propiedad intelectual se esté incorporando en muchos programas académicos a nivel universidades en toda la región, porque eso nos va a ayudar hacia el futuro. Perfecto. Vale, ya no tenemos más tiempo. Me gustaría agradecer muchísimo a CIPI por la idea de traer el panel, poner en la mesa el tema PCT, por invitarme a moderar este panel. Es un honor. Y a Rolando y a Fernando como representantes de OMPI y IPPI a hablar un poco de cómo piensan sobre el tema. Muchas gracias y gracias a ustedes, claro, por estar acá. Muchas gracias a todos.